Esto es más que literatura. Hoy vamos a conversar sobre una novela ambientada en el Imperio Otomano, una novela que se ubica a finales del siglo XVI, escrita por Orhan Pamuk, Premio Nobel de Literatura del 2006. Vamos a conversar sobre Me llamo Rojo. Me llamo Rojo, la novela de Orhan Pamuk, publicada en 1998, está centrada en la historia de los ilustradores del Imperio Otomano. Sobre todo al final de la parte más trascendental del imperio, donde los ilustradores tienen un gran poder y el sultán es el señor y todopoderoso. Pamuk dice que los temas principales de Me llamo Rojo son el arte, la vida, el matrimonio y la felicidad. Si bien a través de esta novela histórica, él nos ambienta cómo se vivía en el Imperio Otomano, vamos a enfocarnos en estas 4 propuestas temáticas que él nos brinda. El arte. El arte está centrado entonces en los ilustradores. Los ilustradores en el Imperio Otomano tenían prohibido retratar. Nunca podían representar la realidad, porque solo la realidad podría ser representada por Dios. Así que en la novela, los ilustradores están encargados de construir un libro secreto, pero es el mismo sultán quien les invita a hacerlo. Es un libro que él quiere que sea ilustrado al estilo de los maestros francos, que en su época eran los maestros venecianos. Y es entonces toda el arte como tal, en la que gira, y el libro está lleno de fragmentos, de construcciones bellísimas sobre las ilustraciones. Es una narración de las ilustraciones que le permiten al lector visualizar a través de la palabra cómo eran ciertos cuadros o ciertas ilustraciones de la época. Habría que recordar entonces que hasta finales del siglo XVI los ilustradores del Imperio Otomano tenían una influencia ante todo de China y de Mongolia. Pero en esta relación y en este vínculo que se genera entre Oriente y Occidente, los maestros francos han empezado a influenciar tanto a toda Europa como al Oriente cercano. Por ello el sultán decide y quiere que la próxima vez que se encuentre con uno de los emperadores o reyes europeos, poderles mostrar un libro que siguiera esa tradición. La vida, como segunda línea temática que nos propone Pamuk, es como un recuento histórico de cómo era la ambientación social y cómo se construían las relaciones humanas en el Imperio Otomano. Se puede identificar, por ejemplo, cuál es la importancia de los ilustradores, las relaciones que tienen las parejas, cómo se vivía en el Estambul de la época. Y al acercarnos la historia a partir del punto de vista de cada uno de los personajes, pues vamos adentrándonos en su perspectiva sobre la vida. Entonces, de esta manera, Pamuk nos va llevando por los detalles particulares de la vida, no solo de los personajes, sino la interpretación que ellos hacen de su entorno y de los acontecimientos que están viviendo. Y llegamos al tercer eje temático que él nos propone, que es el matrimonio. Sobre todo enfocado en Shekuri. Shekuri es una mujer que es viuda, aparentemente es viuda. Y digo aparentemente porque su esposo ha desaparecido y no regresa desde hace varios años. Y ella entonces está obligada a vivir con su suegro y con su cuñado. Pero ya no se considera una mujer feliz y decide con sus 2 hijos poderse ir a vivir con su padre. Su padre, que es el encargado en secreto de ilustrar este libro que desea el sultán. En la investigación que hace Pamuk para ambientar las condiciones por las que Shekuri y todas las mujeres del antiguo Imperio Otomano
necesitaban demostrar para pedir el divorcio, para poder volverse a casar y convertirse en mujeres libres. Ellas estaban atadas, si bien no estaba su esposo, fuera a uno de los parientes hombres de ese esposo, en este caso al suegro y al cuñado. Y en el cuarto eje temático, la felicidad, pues toda la búsqueda que tienen los personajes es para llegar a ella, para llegar a la felicidad, tanto como ilustradores, para que su trabajo no bien sea reconocido, y ahí hay que aclarar esto porque parece una contradicción, porque en nuestro mundo contemporáneo el reconocimiento individual es fundamental. Para los ilustradores del Imperio Otomano, el reconocimiento individual era todo lo contrario a lo que vemos hoy. Inclusive ellos buscaban en ningún momento ser reconocidos como un estilo. Y lo del estilo es más bien, de encontrar un estilo propio, era más bien algo de los maestros francos, que era una representación de Occidente. Por lo tanto, ellos como representación de Oriente en ningún momento necesitaban y menos deseaban el reconocimiento individual. Como lectores los invito a que presten especial atención a la trascendencia que le dan en la novela a no retratarse, a esta condición musulmana de no representar nada de forma real. Voy a leerles un fragmento de la obra que nos podría ilustrar este pasaje. Pero la mayor blasfemia de todas, y era un resultado natural de ver la pintura como la entienden los francos, había sido pintar enorme la imagen de nuestro sultán, y su cara con todos los detalles, lo mismo que hacen los idólatras, o como los retratos, que los cristianos, que son incapaces de librarse de las costumbres idólatras, pintan en las paredes de sus iglesias y ante las cuales se postran. Vamos a adentrarnos un momento en la parte estética de la obra. Vamos a hablar del estilo. Cómo construye Pamuk la novela. Vamos a referirnos inicialmente a algo que él mismo dice. Una de las obsesiones de Me llamo Rojo es el estilo. Tal y como se entiende hoy, el estilo, un descubrimiento de la civilización occidental posterior al Renacimiento y de los historiadores del arte occidentales después del siglo XIX, es un atributo especial que permite distinguir a un artista de otro. Pero exagerar la singularidad del estilo personal es fomentar el culto a la personalidad. Los miniaturistas islámicos y los artistas persas de los siglos XV y XVI no son conocidos por su estilo individual, sino por el Shah, para quien trabajaban, o por el taller o ciudad donde lo hacían. El estilo, como algo que demuestra la visión y la mano de un único artista, es un invento occidental que se ha exagerado y a lo que se le ha concedido una importancia excesiva. Pamuk entonces, para hacer un acercamiento a esto sobre el estilo, utiliza un personaje histórico, o sea, un personaje real, que es el maestro Osman, el jefe o el líder de los ilustradores del Imperio Otomano. Se podrán rastrear, ustedes podrán hacer un rastreo, si quieren, de este personaje a nivel histórico, para identificar cómo Pamuk hace la relación entre ese personaje que se puede encontrar en los libros históricos como la reconstrucción que él hace dentro de la novela. Y él mismo, ya como autor, como escritor, nos permite adentrarnos en la novela a partir de una singularidad en su estilo, y es utilizar las diferentes voces narrativas a título individual, es decir, en primera persona. Todos los personajes de la novela hablan en primera persona, inclusive sin importar en qué condición están. O sea, podrían estar muertos, como pueden estar ilustrados dentro de un cuadro. Los personajes nos hablan, todo el tiempo nos están contando desde su punto de vista los acontecimientos. Este es un estilo particular de esta novela, porque el lector es el que va reconstruyendo a partir de las diferentes voces todos los acontecimientos. Miremos cómo Pamuk utiliza personajes históricos y personajes de su entorno para construir los personajes. Él habla lo siguiente. Uno de mis miniaturistas, Aceituna, o sea, Belicán, es un personaje real, está basado en una figura histórica auténtica, un importante ilustrador persa otomano.
se formó en Sigabuz, el pintor de caras iraní. Pero los otros dos son ficticios. Voy a hacer un paréntesis ahí porque la novela tiene 3 ilustradores centrales. Retomo. También me documenté bastante para encontrar los detalles del divorcio de Shekuri, problemas de testigos falsos, disputas legales y las condiciones necesarias para que una mujer se divorciara de su marido desaparecido. Porque en el siglo XVI existían los problemas para separarse y casarse que aparecen en mi novela. Para que Shekuri pudiera divorciarse legalmente, debía encontrar un cadí de una escuela jurídica distinta. Y Pamuk le hace un homenaje desde mi punto de vista a personajes o personas de su vida. Por ejemplo, Shekuri es el nombre de su madre y Shekuri es el nombre de una de las protagonistas. Pamuk dice: por supuesto que Shekuri tiene algo de mi madre, como el que riñera con mi hermano, Sheket, el hermano de Orhan en la novela, que nos dominará a ambos, una mujer que sabe lo que hace, dominante y fuerte, o que por lo menos lo parece. Y ahí se acaban los parecidos con mi madre. Es un parecido casi posmoderno, distinta, pero aparentemente igual. Y también, como acabamos de escuchar aquí en este texto de Pamuk, los personajes, hay 2 personajes, 2 niños que se llaman igual a él y a su hermano mayor. Su hermano mayor, Shekep, inclusive Pamuk nos menciona que no tuvo que acudir a la fantasía para reconstruir cómo pelean 2 hermanos, porque él, Orhan, y su hermano Shekep tenían esas peleas que se tienen entre hermanos, unas peleas normales de discusiones, de señalar al otro y acusar al otro. Vamos a cerrar con palabras de Pamuk frente a la novela. Si me preguntan, para mí, en lo más hondo, este libro habla del miedo a ser olvidado y del terror al olvido artístico. Durante 250 años, desde el final de la época de Tamerlán hasta finales del siglo XVI, en el Imperio Otomano, se hicieron pinturas, mejores o peores, bajo influencia iraní, aunque luego todo cambió por el influjo occidental. Pamuk entonces nos invita a conocer una época que para quienes vivimos en Occidente nos puede parecer muy distante, pero al conocerla, al leer esta novela, nos damos cuenta de la cercanía que tenemos gracias a que como seres humanos tenemos estos puntos que nos unen: el miedo, el amor, la necesidad de la familia y en algunos casos esta búsqueda del reconocimiento y de la aceptación del otro. Y no podríamos terminar sin recordar un detalle de la vida de Pamuk. Pamuk hasta su temprana juventud buscó ser pintor, quería ser artista plástico y poco a poco fue llegando a la novela, a convertirse en novelista. No podríamos evaluar si hubiera sido un mejor pintor que novelista. Lo que debemos es agradecer a que tenemos la oportunidad de leer uno de los mejores escritores de nuestra época y de la historia. Los invito entonces a leer Me llamo Rojo de Orhan Pamuk, una novela rica en imágenes y con una magia del estilo narrativo que nos permitirá disfrutar a todos los lectores y a acercarnos un poco más a un mundo tan distante para nosotros. En nuestro próximo video hablaremos de una novela publicada en Francia, una novela de hace pocos años que nos acerca a comprender un poco lo que viven los inmigrantes. Espero escuchar sus comentarios, leerlos y que dialoguemos a partir de las lecturas que vamos realizando. Recuerden que esto es más que literatura y nos vemos en nuestro próximo video.